vamos a ver precisamente qué es el análisis de datos. Porque muchas veces hablamos de que analizamos datos, pero realmente ¿qué es lo que estamos haciendo con el análisis de datos? Y el análisis de datos en sí es un proceso. Si entendemos que un proceso tiene input, tiene procedimientos y tiene output, el análisis de datos viene siendo todo este seguidilla de actividades para tomar estos datos y transformarlos en algo más, ¿ya? Ahí vamos a ver a qué se transforman. Y dice que es un proceso que examina un conjunto de datos con el objetivo de sacar conclusiones que ayudarán a la toma correcta de decisiones o mejorar el conocimiento al respecto. O sea, tenemos muchos datos, pero sobre esos datos necesitamos tomar decisiones. Si solamente hacemos la recolección de datos y tomamos decisiones sobre esa recolección, va a ser datos, o sea, va a ser una toma de decisiones incorrecta, imprecisa, tal vez inoportuna, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos este proceso. Y por otro lado, nos ayuda también a mejorar el conocimiento de la población o de las variables que estamos observando. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros analizamos datos, en el caso de ustedes analizan datos, perfecto, pero a ustedes les llegó una planilla de datos. Se supone otras personas, otros organismos, otras instituciones, etcétera, hicieron las tareas previas. Por lo tanto, cada vez que ustedes analizan datos, están bajo tres supuestos, al menos bajo tres supuestos básicos. Uno es que el investigador realizó buenas preguntas previas. Y cuando me refiero a buenas preguntas previas, quiero decir que pudo conocer el contexto, pudo conocer la problemática y confeccionó buenas preguntas de investigación. ¿Ya? Estas preguntas de investigación, que es la problemática que queremos revelar, es lo que nos lleva después a identificar variables. Ustedes, como analistas de datos, no identifican las variables a priori. Las variables les llegan a ustedes, ¿ya? Las variables de estudio les llegan, la cesantía, la pobreza, todo lo que conversaban recién sobre, qué sé yo, varios empleo, turismo. Son variables que alguien identificó en su momento. Y no solamente identificar cuáles son las variables que van a poder responder las preguntas anteriores, sino cómo van a ser medidas. Se dan cuenta que antes del trabajo de ustedes hay mucha tarea y ustedes están suponiendo que la tarea previa fue bien hecha. Simplemente al identificar mal una variable o definir de mala manera la forma de que vas a medir la variable, ya empieza a empobrecer después el trabajo posterior, que es de análisis de datos. Y empieza a desviar las conclusiones finales. El tercer supuesto que coloqué aquí es la misma recolección de datos. O sea, ¿de qué manera fueron recolectados los datos? ¿Cómo se hizo? ¿Qué métodos se ocuparon? ¿La recolección de datos fue fidedigna? ¿No fue fidedigna? ¿Fue oportuna o no fue oportuna? ¿Ya? Porque podemos recolectar datos, incluso podríamos estar, no sé, todo un año recolectando datos, pero cuando te lleguen a ti esa planilla de datos, van a estar seguramente fuera de tiempo, fuera de plazo. Por lo tanto, la actividad que se llama recolección de datos debe también estar bajo cierto formato que sea útil para el trabajo posterior de análisis. ¿Ya? Entonces, como les digo, ustedes, por lo que escuché, por lo que entiendo,
no están a cargo de esto. Ustedes no están viendo problemáticas regionales, no están identificando variables, no están midiendo variables, no están recolectando datos. A ustedes les llega la planilla. Entonces, tenemos que suponer que todo esto fue realizado de manera profesional y oportuna, bien hecho, ¿ya? ¿Por qué nos sirve entonces el análisis de datos? Ustedes ya lo mencionaron en su relato, ¿para qué trabajaban? Y es así, digamos, lo dijeron con mucha exactitud. El análisis de datos, primero, es un paso relevante a la hora de interpretar resultados. Cuando ustedes terminan de analizar datos, alguien, no sé si ustedes o sus jefaturas o otro organismo, interpreta los resultados que ustedes entregaron. Ustedes entregan un producto, entregan un informe, pero son otros los que interpretan. Y a la vez son otros los que toman decisiones, crean otras políticas, etcétera, ¿ya? A ustedes les toca como en la tarea de al medio. Reciben los datos, los analizan y entregan el producto para que otro interprete. También otro beneficio es la capacidad para tomar decisiones más rápidas e informadas, respaldadas por hechos, por cosas concretas, ¿ya? Como les decía, esto de leer un informe de 100 hojas, donde se especifica todo lo que hizo en la recolección de datos, no me ayuda para tomar decisiones. Va a ser muy difícil que yo tome decisiones así. Yo me acuerdo años atrás, yo no sé, 15 años atrás, una vez entrevistaron a Farcas, y me llamó la atención porque él abrió como un closet, y tenía un montón de pantallas. Estoy hablando, si son 15 años atrás, o sea, esto era una tecnología fabulosa para ese tiempo, ¿ya? Y él tenía solo pantallas de semáforos, donde él podía ver todas sus inversiones en la minería, lo que subía, lo que bajaba y tomaba decisiones. Y se reunía con su equipo y decía aquí, allá, aquí vendo, aquí compro, etc. Solamente eran como 6 pantallas donde él podía ver gráficos de semáforos. Eso te ayuda a tomar decisiones rápidas. Y el análisis de datos es útil para esto. ¿Ya? Ayuda a identificar problemas de rendimiento que requieren algún tipo de acción. Si es que algo está funcionando mal, algo no está saliendo como se esperaba, analizar datos de manera correcta, obviamente, nos ayuda también a identificar problemas, desviaciones. Se puede comprender de manera más profunda los requisitos de los usuarios. En general, ustedes van a poder comprender cuál es la problemática de los usuarios y tener una comprensión más profunda de lo que ellos requieren. Otro beneficio es una mayor conciencia del desempeño de las variables. Creo que fue Boris que hablaba de esto de la cantidad de sólidos, qué sé yo, desechos sólidos de las comunas. Entonces, si esa es tu variable, yo puedo ir pensando en cómo resultó en cierto año, en el siguiente, y poder hacer una trazabilidad, y poder hacer una tendencia, y después más encima ir comparando real con tendencia y ver el desempeño de esa variable. ¿Ya? Y por último, bueno, contar con información visual y concreta. Cada vez tendemos a ser más visuales. Y eso es una muestra también, las redes sociales, el Instagram, que es 99% visual, ¿ya? Y con información concreta, ya esto de leer grandes informes o, por ejemplo, el mismo Twitter, cuando salió,
poder escribir en 140 caracteres era como, ¿cómo escribo una noticia en 140 caracteres? Pero sí se podía, y la gente consumía, y le gusta consumir, información concreta. Entonces lo que ustedes hacen es todo esto, ayuda a todo esto, a poder generar información visual y concreta, información relevante para la interpretación de resultados, ayudan a conocer mejor el panorama, etc. ¿Ya? Alguna vez, cuando estaba haciendo asesoría en una empresa, empezamos a ver algunas dificultades que habían en algunos departamentos, y encontramos, claro, algunas debilidades. Y cuando voy a entrevistar a estas personas que nos estaban entregando algunos productos, algunas tareas, nos las estaban entregando bien hechas, la razón que me dieron es porque no entendían para qué las hacían. O sea, ellas no sabían cuál era el beneficio de hacerlo o no hacerlo, de hacerlo bien o de hacerlo, cuál era el impacto. Bueno, estoy hablando de harto tiempo atrás, pero yo no sé, las organizaciones ahora también han cambiado, pero muchas veces a nosotros como trabajadores nos sucede esto, se nos encomiendan algunas tareas y te dicen hazla, pero no entiendes para qué, no entiendes cuál es el sentido, cómo podría hacerlo, incluso hacer una propuesta, lo puedo hacer mejor, si yo entendiera para qué está sirviendo. Bueno, todos estos son los beneficios de que realicemos un buen análisis de datos. Y no estaría mal, si es que usted no entiende mucho, preguntar, ¿para dónde se va esta información? ¿Quién la usa? ¿Cómo la interpretan después? ¿Quién la interpreta? ¿Para qué sirve? ¿Dónde? De repente ver una noticia, allí está, esa noticia que vieron es gracias al análisis de datos que yo hice. ¿Ya? Comprender para qué va, a dónde va dirigido mi producto, mi informe. Cuando hacemos análisis de datos tenemos dos técnicas. Y tenemos el análisis de datos cualitativo y análisis de datos cuantitativo. Ustedes al recibir una planilla o una base de datos, tienen que saber definir e identificar si están trabajando con datos cualitativos o cuantitativos. ¿Ya? Los datos cualitativos se presentan de manera verbal, en ocasiones en gráficas, y se basa en la interpretación. Generalmente, los datos cualitativos se observan, no se preguntan, porque están a la vista, se observan. O algunos también se pueden preguntar, digamos, ¿ya? Y están los datos cuantitativos, que se presentan en forma numérica y se basan en resultados tangibles. Están estos dos tipos de datos, entonces, que se tratan de manera distinta, se recogen de manera distinta, y después cuando vas a analizarlas también tienes que hacer una diferenciación. Veamos, si pueden abrir sus micrófonos, veamos entonces qué tipos de datos analizas en tu trabajo. ¿Son cualitativos, son cuantitativos? Y dame ejemplos. Yo creo que en mi caso particular, ambos. ¿Ya? Ambos, sobre todo, no sé, ponte tú en el tema del empleo. ¿Ya? Claro que hay datos duros, cuantitativo, pero también cualitativo, que explica como la visión de la gente, de por qué está pasando lo que está pasando, por qué ese nivel de desempleo, cuáles son como las variables que más han afectado, qué industrias son las que están más golpeadas y por qué eso implica menor empleo, por ejemplo, en los hombres o en las mujeres. Se mezclan las dos cosas. Ya. O sea, dentro de empleo tú logras ver los dos tipos de datos. Datos cualitativos, que son numéricos, cuantitativos, que son numéricos, pero también cualitativos, que tienen que ver más con interpretación, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? ¿Qué otros tipos de datos analizan? A mí también me pasa porque yo presento muchos informes que elaboran los profesionales y que tienen claramente datos súper duros, por ejemplo, en el tema hídrico, o sea, cantidad de avance en obras, conclusiones,
fechas de términos, pero también tienen muchos datos cualitativos en relación a cómo interpretar esos datos y cómo impactan. O sea, por ejemplo, la cantidad de canales, cómo se va a llevar a cabo, qué cosas faltan y cómo van a impactar en el tema. Entonces, de lo cuantitativo, lo cualitativo pasa a ser también el impacto de de los avances o resultados que está teniendo cada uno de los informes y en las diferentes áreas. O sea, no sé, programa, cumplimiento de programa, en este caso, obras realizadas, etcétera. O sea, varios temas que tienen que ver con esos dos tipos de temas. Y también quiero citar un ejemplo que fue ayer y que como datos cuantitativos tienen una expresión también cualitativa a veces negativa. Tuvimos un problema ayer, no un problema en realidad, se visualizó al municipio de La Serena se le había financiado un bus oncológico. Este bus oncológico se financió un proyecto como tal, se financia, pero no cumple las expectativas del grupo en realidad, del grupo objetivo, que en este caso los padres oncológicos, por diferentes situaciones. Entonces, un dato cuantitativo que fue el financiamiento, o sea, tantos millones de pesos para concretar el bus se concretó y finalmente no sirvió mucho. ¿Y cómo se presentaron esos datos? Fue quizá un impacto negativo porque ellos volvieron a ingresar otro proyecto que no quedó seleccionado porque ya no tenemos financiamiento para eso. Se toma como una cosa negativa, como que no estamos apoyando finalmente el tema oncológico o el déficit oncológico de movilización que hay en la región. Entonces, el trasfondo es, oye, el dato duro, oye, sí se financió, sí se le pasó plata, sí se hizo esto. El dato cualitativo finalmente, ¿cuál fue la percepción finalmente del resultado del impacto que pasó? Mire, qué interesante, qué interesante. Y tienes razón, generalmente, o sea, no generalmente, hay ocasiones donde datos cuantitativos también los podemos interpretar de manera cualitativa. Y al revés también, hay a veces, y a veces tiene mucho beneficio que si tú tienes y te toca analizar datos cualitativos, veas la manera de cuantificarlo, porque es más fácil interpretar y analizar datos cuantitativos que cualitativos, ¿ya? Ahí vamos a ver también por qué hay una diferencia. A mí me toca también ambos tipos de información, análisis cualitativo y cuantitativo, principalmente, por ejemplo, en el tema de recibo, que es donde a mí me toca inclusive recolectar la información. No es que me entreguen las planillas hechas, sino que yo recolecto la información, la tabulo y las voy colocando en las fórmulas y voy generando el análisis que se requiere realizar. Y ahí, por ejemplo, donde yo digo, el análisis cuantitativo, yo puedo decir, mira, del año 2006 al 2020 aumentó en tanto el volumen, pero resulta que dentro de la curva que yo tengo que me presentaron o que yo realicé, tengo un año que va a una baja. Y ahí yo tengo que saber interpretar por qué se me produce esa baja o por qué se me produce un aumento. Y en los tipos de proyectos FIC, por ejemplo, en el área agrícola, yo digo, oye, no saco nada con que tú me digas que hubo un aumento, cuando yo veo bajas y veo subidas. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando en esos momentos para saber por qué tal vez los resultados no son los adecuados y en qué nos caímos con respecto a la ejecución del proyecto, y como son proyectos también con mucha relación científica, la ciencia no es algo concreto, duro, sino que es algo que va cambiando y la hipótesis que tú puedes plantear en un comienzo puede que no sean no se validen esas hipótesis y la hipótesis fue mal hecha. Entonces igual me toca trabajar con ese tipo de datos y hacer todo ese tipo de análisis y ver cuándo yo necesito o requiero el porqué de algo, cuál es su cualidad, qué significa, qué es lo que me están entregando. ¿Qué me significa, por ejemplo, me dicen, aumentó la producción de durazno? Ya aumentó el volumen de la producción de durazno, pero la calidad de ese durazno es la que el mercado pide. O sea, tengo el tamaño adecuado, tengo la coloración adecuada, tengo las cantidades de azúcares adecuadas en la fruta, ¿entienden? Entonces ahí ya entramos a jugar con otros parámetros, y es lo que te decía, cuesta mucho que, a pesar de que la mayoría son hechas por universidades o institutos que están haciendo investigación, cuesta mucho que
que te hagan esa interpretación cualitativa también de lo que te están entregando, porque para mí no es importante tan solo el dato duro cualitativo, sino que, o sea, cuantitativo, sino que también el cualitativo para poder realizar las correcciones pertinentes. Súper, súper bien. Mira, hace unos años, o sea, cuando se hacía encuestas de empleo, y no sé, años atrás, cerca del 2000, puede ser, no sé cuándo cambió, era, ¿estás trabajando o no estás trabajando? Y esa era las preguntas que se hacían cuando se hacían este tipo de investigaciones. Y hablábamos de empleo o desempleo, si es que la persona trabaja o no trabaja. Pero ¿qué pasaba? Y eso se corrigió después. ¿Estás trabajando tiempo completo? ¿Sí o no? ¿Estás trabajando en lo que tú quieres trabajar? ¿Sí o no? ¿Estás trabajando en lo que tú te capacitaste? ¿Sí o no? O sea, al final el análisis hubo que segmentarlo y tratar de entrar un poco más a ese dato, más allá de que trabaja o no trabaja, era si es que estaba trabajando de manera óptima y en lo que consecuente a lo que había estudiado. Y hablábamos del semiempleo. ¿Ya? Se empezó a hablar después del semiempleo. Entonces tienes razón, ya no es solamente el dato cuantitativo, cuántos trabajan, 10 trabajan, 2 no trabajan, sino que cualitativo, de qué manera estás trabajando. ¿Ya? Clara, ¿tú nos podrías contar qué tipo de datos usas? Mira, yo estaba pensando qué ejemplo usar y estaba relacionando con el tema del recurso hídrico. Y yo veo temas del recurso hídrico. Y justamente respecto, por ejemplo, a la distribución de agua de sectores que están con déficit de recurso hídrico. A veces uno se explica cuando ve las cifras cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, estoy hablando de camiones de esquí, a la gente que está con mayores problemas, y uno a veces dice, oye, en realidad, pero no en realidad, sino que ¿por qué no está llegando o por qué los municipios no hacen solicitudes de determinado sector? Y al final, claro, tú manejas las cifras y miras los números y de repente te saltan cifras, no te hacen sentido porque hay otras implicancias que no se ven en los números. O sea, los municipios te entregan volúmenes, cuántos camiones tienen, qué volúmenes entregan, número de población, personas, con qué periodicidad lo hacen, pero y a ti te sigue a veces faltando información respecto a que por qué hay zonas que sabiendo que están con problemas no son abastecidas. Y a veces son otras información que tienen que ver con análisis más cualitativo, no cuantitativo, sino que derechamente los caminos son tan malos que los sectores no logran llegar los camiones a esos lugares, o por déficit o de gestión de los equipos municipales que no dan abasto para informar o recoger la información, que la población está tan dispersa en esos lugares que efectivamente también es complejo. Entonces es un cúmulo de variables que no te basta los datos cuantitativos, o sea, se son complementados con otra información para que tú puedas tener un panorama más completo de cuál es la problemática. Eso. Sí, sí, generalmente el dato cuantitativo debiera estar acompañado también de datos cualitativos, o sea, que ayuden a entender esa cifra. ¿Por qué esa cifra? Ahora, cuando hablamos de datos cualitativos, podemos incluir, por ejemplo, la nacionalidad. Si estamos hablando de empleo, podemos decir, no sé, recolectar la información, decir, como recién les contaba, por ejemplo, 10 están trabajando, 2 no están trabajando. Perfecto. Pero quiero saber las nacionalidades de los que están trabajando y de los que no están trabajando. La nacionalidad es un dato cualitativo. La nacionalidad yo no la puedo sumar, no puedo sacar un promedio de
de nacionalidades, ¿ya? Son cualidades, cualidades. Por ejemplo, lo que hablabas, Clara, ¿qué calidad tiene el camino para llegar al lugar de dejar agua? Son cualidades. Entonces yo necesito encontrar la forma de identificar, bueno, identificamos la variable, los caminos, la calidad del camino. la calidad, sí, la calidad de los caminos. Esa sería la variable. Pero ¿cómo la voy a medir? ¿Cuándo va a ser buena? ¿Cuándo es mala? ¿Cuándo es más o menos? Entonces yo le puedo preguntar a una persona allí que vive en algún lugareño, ¿cómo está el camino? Sí, está bueno. Claro, a lo mejor con una carreta puede pasar, no importa. El camino es estrecho, pero la carreta también, entonces puede pasar, para él está bueno. ¿A quién le pregunto? ¿Cómo lo analizamos? Y a pesar de ser un dato cualitativo, la calidad del camino, yo puedo de alguna manera identificar y medirla de manera cuantitativa. Entonces yo tendría que ir donde algunos expertos y decir, ¿cuáles serían las características del camino para que sea bueno, para que un camión pueda pasar? Darle estándares. Claro, buscar estándares. Entonces después tú mides ese estándar. Ya no preguntas. Acuérdense lo que recién decíamos, que los datos cualitativos generalmente se observan, pero son muy subjetivas porque tiene que ver también con quién está observando. Tiene que ver con el observador, con la persona a la quien le estamos entrevistando, etc. Entonces, estos datos cualitativos que nos van a servir mucho, es también recomendable pasarlos a cuantitativos. De alguna manera, buscar la forma. Por ejemplo, yo hice una investigación sobre el capital humano de una población acá en Osorno. Pero una de las preguntas, o sea, bueno, habían varias preguntas, varios datos que eran cualitativos, y uno, por ejemplo, era el ánimo de emprender. ¿Cómo preguntas tú el ánimo de emprender? Señora, ¿tiene ánimo de emprender? ¿Sí o no? Sí, a veces no. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo decimos si la población en general hay ánimo de emprender o no hay ánimo de emprender? Entonces, para poder entender ese dato, hicimos una serie de preguntas que tenían que ver con características de un emprendedor. Y hicimos una autoevaluación de esas mismas preguntas. ¿Te gusta levantarte temprano? ¿Eres creativo? ¿Te frustras rápidamente? Etcétera. Preguntas que tienen que ver con el emprendedor. Y de esa manera pudimos distinguir si es que había un ánimo emprendedor, un ánimo de emprendimiento dentro de la población, que es uno de los factores de los beta para analizar el capital humano. ¿Se dan cuenta cómo podemos jugar con el dato? A pesar de que es un dato tal vez un poco incierto, tal vez que nos deja un poco en la nebulosa, podemos también pasarlo a un dato concreto. No sé, Isidora, ¿ibas a decir algo o no? Sí, que eso tiene que ver justamente con los supuestos básicos, de haber realizado buenas preguntas previas, identificación de las variables, como qué queremos medir en concreto, aunque la pregunta parezca abierta, qué es lo que esperamos recibir como de output. Sí, sí. Eso, bueno, Boris hablaba de que él igual hace recolección de datos. Entonces, claro, te toca también ese trabajo, poder identificar cuáles son qué es lo que quieres responder, cuál es la problemática que quieres analizar y cuáles son las variables dentro. Y dentro de esas variables, si es que encuentras variables cualitativas, poder preguntarlas de manera cuantitativa, para poder lograr un estándar, ver algún tipo de
de incrementos en el tiempo, análisis temporal, etc. ¿Ya? Hace un par de años atrás hice una relatoría a la Dirección General de Aeronáutica Civil y conversábamos de algunos temas, no me acuerdo qué fue, calidad parece que fue el tema de, no me acuerdo qué relatoría hice ahí, pero en su momento estábamos conversando de las variables, precisamente este tema, y cómo una variable que pudo ser positiva, al final quedó, no sabían si era bueno o era malo. Y me acordé a propósito de lo que decía Milton. Ellos lanzaron un programa de información a la gente de los productos, de las cosas que podían llevar en su maleta de mano o llevar cargando a la entrada para pasar al avión, ¿verdad? Y hay una serie de artículos que no podemos portar. Ellos lanzaron este programa de difusión de información al viajero, pero a la vez armaron las variables para saber si esto estaba funcionando o no funcionando. Y al contar los productos, esa fue una forma de saberlo, al contar los productos, tenían más productos, empezaron a tener más productos de lo que tenían antes del programa de información. Pero había sido mal recogida la información en el sentido de que no era solamente contar cuántos productos. O sea, si antes recolectábamos 100 productos prohibidos diarios, la intención de ellos, lo que querían demostrar es que después habían menos de 100 porque estamos informando. Pero lo que les pasó es que ahora habían más, pero tenían que cruzar la información. Hay más, pero también hay más vuelos, también están viajando más personas. ¿Quiénes fueron las personas que se les quitaban cosas? Por ejemplo, personas que volvían que estaban haciendo un viaje de retorno, por lo tanto no habían recibido la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces una variable no te explica el fenómeno. Es la suma de varias variables. Entonces, eso tenemos que saber conjugar para poder hacer un buen análisis. Hemos hablado de datos, y por eso antes dije, no voy a decir ahora, más rato lo voy a decir, este es el momento. Hemos hablado del concepto de datos y el concepto de información. Datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. Es la entrada sin procesar de la cual se produce la información. Eso es un dato. Información, en cambio, se refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor. ¿Ven la diferencia? Dato son todos los números que ustedes reciben en una planilla. Por eso hablamos de recolección de datos. Doña Juanita tiene una pensión de 114.000 pesos, perfecto, la señora Dayat está trabajando, son datos, son registros que con los cuales vamos llenando una planilla. Pero esos datos dejan de ser datos cuando los procesamos. Por lo tanto, cuando ustedes entregan el producto del análisis, entregan información. Por eso es un informe, generalmente le llamamos un informe del análisis de datos. Entregan información, información relevante, información que viene de datos procesados. Por ejemplo, a mí no me dice nada que,
por ejemplo, el caso de COVID, que no me dice nada que hayan 100 personas con COVID. Ese es un dato, 100 personas con COVID. Ok, pero ¿cómo la Comisión de Salud va a tomar alguna decisión con este dato? Son 100, pero ok, ¿cuántos son el total? Son 100 personas con COVID, pero tenemos 1 millón de personas en la provincia. O son 100, pero tenemos 101 personas y 100 están contagiadas. Se dan cuenta que el dato sigue siendo el mismo, pero la información es cuando tú ya la procesas. Entonces, para tomar decisiones no usamos los datos, usamos la información. ¿Y cómo Disculpa, tengo que hacer una Estaba llamada, me voy a ¿Cómo? ausentar 3 minutos y me conecto nuevamente, por si acaso. Perfecto, van a ser los 3 minutos mejores de la clase, pero no importa. Ay, no, te voy a estar escuchando, pero lo que pasa es que voy a llamar por teléfono, Ya. solamente quería avisar eso. Ya, sí, dale. ¿Cómo te voy a hacer una consulta? ¿Cómo aseguramos que la interpretación del que recibe esa información sea la que tú quieres entregar y mostrar? Ya, bueno, hay varias cosas. Uno, la interpretación no viene por cargo de ustedes. O sea, ustedes no velan, no son responsables de la interpretación final, digamos. Al fin, puede ser que muchos interpreten con sesgo político, con sesgo social, con sesgo cultural, y en el ámbito donde ustedes se desempeñan, puede ser así. Hay un sesgo político que no es que interpreten distinto, sino que favorecen una respuesta más que otra, por decir una cosa. Ahora, en la actividad de ustedes, el desempeño de ustedes tiene que ver más bien en qué procedimientos les van a dar a estos datos, qué funciones, qué fórmulas van a estar usando, qué necesitan saber, y luego cómo van a presentar esa información para que otro interprete, ¿ya? Ustedes presentan la información, presentan, no sé, un gráfico con alguna tendencia, y otro decidirá, sí, mira, esta tendencia, a lo mejor en los informes ustedes sí pueden colocar, no sé, cabe indicar que la disminución de tal año se debió a que sucedió tal situación puntual ese año, y ustedes colocan esos alcances, pero quien interpreta y toma decisiones es otra persona. No pueden ustedes, no pueden, ¿cómo se dice eso? Como encapsularlos. ¿Cómo? Hacerse cargo. No Claro. es mi tema, digamos. No, o sea, No, ustedes no en es el mi análisis preocupación. entregan y Ya. otro decide, ¿ya? Ahora queda la evidencia que el análisis dijo tal cosa, pero sí, o sea, es lo que sucede habitualmente, los sesgos. La idea es que el sesgo no venga a priori, el sesgo no venga porque hubo un mal análisis o antes que hubo una mala recolección, sino que el sesgo esté después, ¿ya? Porque podemos tener evidencia muy concreta de algo, pero las decisiones después son tomadas de una manera arbitraria, de otra manera, con otros argumentos, digamos, ¿ya? Claro. Puedes tener un proyecto muy bueno, pero a lo mejor la decisión es no tomarlo porque no hay recursos. Y bueno, eso ya no tiene que ver porque analizaste mal los datos o simplemente son otras variables que influyen en la toma de decisión. Está la interpretación y luego la toma de decisión. Entonces pueden pasar cosas entre medio también. ¿Ya? Aquí hice como esta imagen de los datos como una licuadora y al analizarlos, al procesarlos, podemos sacar información. Eso es lo que ustedes hacen.